Hoy vamos a recordar cómo ganaban dinero los mexicanos sin tener un trabajo normal. En muchas casas el dinero extra jamás salió de una nómina. Salió de la banqueta, de la cocina, del patio, de la sala convertida en mostrador, del triciclo con caja de madera, de la libreta rayada donde se apuntaba el abono de la semana. Antes de que la palabra emprendimiento se pusiera de moda, en México se decía de otra manera: buscarle. Mientras unos buscaban puesto fijo con gafete y quincena, otros armaban su propio ingreso con lo que tenían a la mano. Una piedra de esmeril, una olla tamalera, un cajón de bolear, un catálogo perfumado o una mesa plegable. Afilador de colonia. Primero se oía el silbido, delgadito y triste, y luego aparecía el hombre con la rueda de esmeril montada en bicicleta, en triciclo o en un armazón que parecía invento de taller casero. Salía la señora con las tijeras del costurero, el cuchillo cebollero, el pelador ya muy vencido y hasta la navaja del señor guardada en una funda de cuero. En pueblos del Bajío y del centro, también le llevaban machetes, hoces y herramientas de campo envueltas en periódico. Su negocio vivía de algo muy simple. En los 60 y 70 se reparaba mucho más de lo que se reemplazaba. Un cuchillo bien afilado evitaba comprar otro. Y eso contaba cuando el gasto se medía con moneda de a peso, con los morelitos guardados en una taza y con billetes doblados dentro del delantal. Además, el afilador tenía clientela fija en fondas, carnicerías, pollerías, peluquerías y talleres de costura. Así que el dinero se juntaba rápido, pieza por pieza. En las ciudades grandes, todavía aguantó bien entrados los 90, aunque ya con menos ruta. Lo fue empujando la avalancha de cuchillos baratos, hojas desechables y tiendas llenas de reemplazos. Pero quien lo escuchó una vez, sabe que ese silbido cargaba otra idea del dinero, la de alargar la vida de las cosas y sacar ganancia de una necesidad que siempre volvía: ropavejero de barrio. Hasta Cricri lo volvió canción, y con razón. El ropavejero formaba parte del paisaje sonoro mexicano desde mucho antes de la televisión a color. Su voz se alargaba entre portones y azoteas, ofreciendo llevarse ropa usada, trapos, fierro, botellas, a veces a cambio de unas monedas, a veces por trueque, a veces por algún globo, una jícara de plástico o un cacharro que terminaba fascinando a los niños. Ahí había negocio por todos lados. Lo que para una familia ya estorbaba, para él podía volverse mercancía en un mercado de pulgas, materia prima para reciclaje o pieza rescatable para otra casa. Los zapatos todavía servían con una compostura. Las botellas retornables tenían valor. El aluminio, el cobre y el fierro encontraban comprador. Y la ropa, sobre todo la más entera, seguía su camino hacia tianguis, pacas locales o pueblos cercanos. En zonas rurales aparecía con carreta, burro o bicicleta vieja. En colonias populares de la capital y del Estado de México, se volvió parte del calendario, igual que el del gas o el del pan. Su ganancia venía del ojo, de saber qué valía y qué podía revender. Era un comerciante sin local, un reciclador antes de que esa palabra se pusiera seria, y un personaje de esos que parecían tener la colonia completa metida en la garganta. Tamalero de madrugada. A las 5 de la mañana ya iba rodando. La olla grande amarrada en la parrilla, el termo de atole envuelto en una cobija vieja, el vapor saliendo como si la bicicleta respirara. En muchas ciudades el tamalero trabajaba donde estaba el hambre más urgente, afuera de la primaria, junto a la parada del pecero, frente a la fábrica, cerca del mercado, a un lado de la central camionera o en la esquina donde pasaban los albañiles cargando su lonche. Su ventaja era clarísima: materia prima conocida, preparación familiar, cobro inmediato y clientela constante. En una sola casa se cocían los tamales, se molía la salsa, se rellenaban hojas, se amarraban bolsas, se servía el atole y se contaba el cambio. Una familia entera podía sostener la venta de la mañana y guardar algo para volver a cocinar en la tarde, cuando tocaba salir con tortas, atole, champurrado o antojitos.
y cada región le puso su sabor. En la capital mandaban los oaxaqueños, los de verde, mole y dulce. En Michoacán asomaban los uchepos. En la Huasteca el zacahuil era otra historia, casi ceremonia. En Chiapas y Tabasco se sentía el chipilín. En el norte, los tamales de carne y chile tenían clientela fiel. Mientras hubiera gente corriendo para alcanzar la combi o entrando temprano al taller, el tamalero tenía caja chica asegurada, y la calle se llenaba de ese olor a masa caliente que todavía despierta recuerdos. Paletero de triciclo. La campanita sonaba y media cuadra se desordenaba. Los niños salían con la moneda apretada en la mano. Las mamás asomaban desde la ventana. El paletero detenía el triciclo, levantaba la tapa y aparecía ese pequeño tesoro frío con colores que todavía viven en la memoria: limón, grosella, tamarindo, nuez, mamey, coco, rompope, guanábana, piña y, para muchos, la campeona del verano, la de grosella que pintaba la lengua. Aquí México construyó un modelo muy suyo. El fenómeno de la michoacana, nacido en Tocumbo y extendido por todo el país durante el siglo XX, demostró que un oficio callejero podía convertirse en red familiar, en marca repetida y en patrimonio del barrio. Muchísimos paleteros trabajaban para una nevería pequeña, otros fabricaban en casa sus bolis y congeladas, y varios acababan abriendo local después de años de andar bajo el sol con el triciclo. En las costas se vendía casi todo el año. En el altiplano el mejor negocio llegaba con las vacaciones, con la salida de la escuela y con los domingos de plaza. La inversión se iba en hielo, fruta, azúcar, leche y paciencia. La ganancia salía del volumen, porque un día de calor fuerte convertía la calle en fila. Y basta cerrar los ojos para escuchar otra vez esa campanita junto al partido de fútbol en la cuadra, la tierra levantada por las bicicletas, y la sensación de que el verano apenas empezaba. Hasta aquí ya se alcanza a ver la fórmula. Oficio chico, inversión contenida, cobro rápido. Por eso resistieron tanto, incluso cuando la inflación hacía que el precio de la mañana pareciera viejo al caer la tarde. Bolero del jardín. En los jardines principales, en los portales, afuera de las parroquias y cerca de las oficinas públicas, el bolero armaba su pequeño reino con cajón, trapos, cepillos y latas de betún. El cliente subía un pie al descansador y empezaba el ritual: sacudir el polvo, untar la pasta, cepillar con fuerza, sacar brillo con la franela hasta que el zapato reflejara el cielo o, por lo menos, la sombra del kiosco. Era un buen ingreso porque el México de antes cuidaba el calzado. Los zapatos de piel costaban trabajo y por eso se boleaban, se remendaban y se mandaban con el zapatero cuando la suela pedía auxilio. En los 60 y 70 un empleado de oficina, un profesor, un agente viajero, un novio antes de la boda o un muchacho antes de la foto escolar pasaban por la boleada como parte del arreglo. El bolero cobraba poco por servicio, sí, pero atendía a muchos y repetidos. En plazas del centro del país se volvió imagen fija. En estaciones de tren y terminales también. Y muchos empezaron muy chicos, primero ayudando, luego cargando los cepillos, luego ganándose su propio banco en la plaza. El olor del betún, el brillo negro, café o vino, las monedas cayendo en el cajón y la plática breve con el cliente hicieron de este oficio una mezcla rara de servicio, conversación y caja diaria. En muchas ciudades, la boleada también servía para enterarse de todo. Frente al cajón se hablaba de política, del precio del pasaje, del aumento al salario mínimo, del partido del domingo y del muchacho que se había ido al norte. Algunos boleros apartaban clientela fija entre empleados de juzgados, maestros, policías y comerciantes del mercado. Había días flojos, sobre todo con lluvia, pero en quincena el banco no paraba. Más de uno llevaba una cajita aparte para guardar el cambio menudo, porque las monedas de 20 y 50 centavos eran las que más giraban sobre la tablita gastada del descansador. Billetero de lotería. El voceo de la lotería tenía una cadencia especial, casi de canción callejera.
El billetero caminaba con su fajito de billetes, sus cachitos bien acomodados y esa esperanza portátil que vendía junto a la banqueta. Se estacionaba afuera de oficinas, mercados, estaciones de autobús, hospitales, sindicatos, juzgados y plazas. Y cuando llegaban quincena, fiestas patrias o diciembre, el movimiento se ponía sabroso. La Lotería Nacional llevaba décadas formando parte de la rutina urbana. Y el vendedor vivía de comisión, de clientela fija y de saber a quién ofrecerle el número terminado en 7 porque siempre lo pedía, a quién apartarle el cachito del sorteo especial y a quién convencerlo con una frase aprendida a fuerza de calle. Había quienes apartaban su número cada semana, igual que apartaban el pollo o la revista. Ahí entraba la memoria del billetero, su herramienta más valiosa después de la voz. En ciudades grandes muchos tenían esquina conocida. En pueblos se movían por el mercado, por la feria o por el día de plaza. La ganancia crecía con la confianza porque un cliente convencido regresaba. Y ese oficio dejó escenas que todavía pesan. El hombre de sombrero contando cambio, el billete guardado dentro de la cartera junto a la estampa del santo, y la ilusión humilde de que esa misma tarde podía cambiar toda la suerte de la casa. También había clientes supersticiosos. Unos buscaban terminaciones que coincidieran con cumpleaños. Otros pedían números que habían soñado la noche anterior. Y no faltaba quien jurara que el 7 le daba suerte desde niño. El billetero aprendía a leer esas manías y las convertía en venta. Guardaba cachitos apartados dentro de una carpeta doblada, cuidándolos como si fueran encargos delicados. Cuando salía un premio grande, aunque fuera en otra ciudad, al día siguiente la gente compraba más. Bastaba escuchar el nombre del ganador en la radio para que la esperanza caminara otra vez entre los portales, las oficinas y los mercados. Fotógrafo de plaza. Antes de que cada bolsillo cargara una cámara, el fotógrafo de plaza vivía del momento que solo pasaba una vez. Llegaba con su cámara de cajón o, más tarde, con equipo instantáneo y ofrecía retratos frente al kiosco, junto a la fuente, en la feria del pueblo, a la salida del bautizo o frente a la basílica. En varios lugares turísticos aparecía también el burro pintado de cebra, las lunas de cartón, las bancas decoradas y los fondos improvisados que convertían un paseo común en foto de sala. Su negocio estaba amarrado a la costumbre de conservar recuerdos físicos. La gente quería retrato para el álbum, para el marco de la consola, para mandarlo al familiar que se había ido al norte o a la hija recién casada. Cada disparo dejaba dinero, y en días buenos, con domingo, fiesta patronal o temporada vacacional, las familias hacían fila. El fotógrafo cobraba por toma, por revelado, o por entrega rápida según la época y la ciudad. En la capital se veía mucho en Chapultepec, la Alameda y varias plazas del centro. En provincia dominaba zócalos, jardines y ferias. Y en la frontera todavía muchos recuerdan la foto sobre un burro rayado como si fuera cebra. Una rareza que hoy suena casi increíble, y antes era parte del paseo. Cuando esos oficios se apagaron, se fueron con ellos miles de álbumes que olían a papel fotográfico, a pegamento y a funda de plástico guardada en el ropero. Muchos trabajaban por temporadas, aprovechando Semana Santa, verano, diciembre y las ferias patronales, cuando había más familias dispuestas a pagar por un recuerdo. Algunos llevaban sobres de papel manila para entregar las fotos sin que se doblaran. Otros ponían su nombre al reverso con tinta azul, como una firma humilde del oficio. En los pueblos pequeños, la misma persona retrataba bautizos, confirmaciones, graduaciones y hasta velorios, porque la cámara era un lujo raro y valioso. Por eso el fotógrafo de plaza terminó siendo testigo de generaciones enteras, de modas, peinados, trajes y sonrisas que quedaron detenidos en un solo instante. Organillero del centro. ¿Se acuerda de ese sonido ronco, melancólico, que parecía traer polvo de otra época? El organillero lo cargaba al pecho o lo empujaba sobre ruedas y caminaba despacio entre Madero, la Alameda, Coyoacán,
los portales de provincia o los alrededores de alguna plaza concurrida. El uniforme, el gesto serio, la mano extendida para recibir la cooperación y la melodía girando una y otra vez hacían del organillo un oficio y al mismo tiempo una presencia histórica. Los organillos llegaron a México desde fines del siglo XIX, muchos de origen alemán, y se quedaron en el paisaje urbano. Durante décadas hubo organilleros que vivieron de la cooperación diaria y de rutas muy bien aprendidas, donde sabían a qué hora pasaba más gente, dónde salían los novios de la iglesia, en qué esquina los turistas aflojaban mejor la moneda y dónde los comerciantes del rumbo ya los reconocían. Cada pieza tocada podía dejar unas monedas, y al final del día, la suma sostenía la casa. La capital fue su gran escenario, aunque también se vieron en otras ciudades. Lo duro estaba en el peso del instrumento, en las caminatas largas y en depender del humor de la calle. Aún así, el organillero convirtió la nostalgia en sustento mucho antes de que la nostalgia se vendiera en paquetes. Y todavía hoy, cuando suena uno de lejos, más de un mexicano siente que el centro histórico vuelve a oler a café de olla, a periódico, a banqueta recién mojada y a pan de dulce de vitrina antigua. Había organilleros que repetían la misma ruta durante años, y los dueños de cafés, papelerías o relojerías ya los esperaban con una moneda lista. En días fríos, el sonido parecía más triste, más largo, como si se enredara entre la neblina del centro. En días de fiesta, en cambio, se mezclaba con el repique de campanas, el vendedor de globos y el pregón de los elotes. Algunos niños se quedaban mirándolos con curiosidad, tratando de entender cómo una caja tan pesada podía sacar música. Y esa curiosidad también alimentó la leyenda del oficio, medio callejero, medio ceremonial, reconocible desde lejos. Voceador de esquina. La jornada del voceador empezaba cuando media ciudad seguía dormida. Los fajos de periódico llegaban amarrados con mecate, húmedos de tinta, y había que romper el nudo, separar ejemplares, doblarlos, y salir corriendo a tomar esquina o ruta. Algunos gritaban encabezados, otros repartían a domicilio, otros sumaban revistas, historietas y semanarios que se iban como agua, sobre todo cuando había fútbol, nota roja, política caliente o chisme de televisión. Ahí también había oficio, saber qué vender más en cada colonia, llevar el esto donde mandaba el deporte, apartar alarma para los clientes de costumbre, cargar TV y novelas o revistas de espectáculos cerca de mercados y peluquerías. Y el domingo, cuando se juntaban suplementos, crucigramas y secciones gruesas, la venta podía componer la semana. Muchos voceadores eran hombres hechos en la calle desde muy jóvenes, pero también hubo niños que ayudaban antes de entrar a clases o al salir de la secundaria. La ciudad entera pasaba por sus manos. Noticias, anuncios, clasificados, obituarios, resultados de lucha libre, programas de cine, horarios de autobús y hasta las ofertas que la gente recortaba para ir a comprar después. Con la televisión, la radio y luego Internet, ese mundo se encogió. Pero quienes vivieron los 60, 70 y 80, todavía pueden traer a la nariz el olor de la tinta fresca y al oído ese grito que anunciaba la tragedia, el campeonato o el escándalo del día. El voceador conocía la ciudad por horarios. Sabía a qué hora abrían las oficinas, cuándo salían los estudiantes, en qué esquina se juntaban los taxistas y cuál era el puesto donde mejor se vendían los suplementos del domingo. Durante años, las revistas de luchas, de historietas y de espectáculos le dieron empuje a su ingreso. Calimán, Lágrimas y Risas, Memín Pinguín, TV Notas más tarde. Cada título tenía su público. También estaban los encargos raros, un cliente que pedía una revista, otro que quería el diario de provincia, otro más que buscaba anuncios clasificados para encontrar trabajo o renta barata. Costurera de patio. En muchísimas casas mexicanas hubo una Singer de pedal,
una máquina recta sobre mesa metálica o una over viejita zumbando en el patio mientras secaba la ropa en el tendedero. La costurera recibía bastillas, cierres, dobladillos, uniformes escolares, faldas, pantalones, vestidos para primera comunión, cortinas y, en temporada grande, ropa para bodas y 15 años. Medía en la sala, cortaba sobre la cama y cosía donde cupiera la máquina. El dinero entraba por encargo y por repetición. Agosto traía uniformes y composturas. Diciembre traía estrenos. Las mamás del barrio se iban pasando la voz cuando una costurera dejaba bien la falda tableada, el pantalón del chamaco o el vestido de la sobrina. Y como la ropa costaba y duraba, reparar tenía sentido económico. En los años de crisis, muchas familias pospusieron la compra de prendas nuevas y estiraron el guardarropa con arreglos, transformaciones y remiendos bien hechos. En Puebla, Oaxaca, Yucatán y buena parte del sur convivían además el bordado, el tejido y la confección tradicional. En ciudades industriales del norte y del centro, la costurera casera se volvió apoyo clave para obreros, oficinistas y estudiantes. Su taller podía caber en un patio con macetas, una plancha pesada, 1 metro colgando del cuello y una radio prendida con canciones de José José o con la novela de la tarde. Trabajo fino, silencioso, constante y casi siempre compatible con cuidar hijos, mover el guisado y atender la puerta. Muchas costureras guardaban botones en latas de galletas, cierres en cajas de zapatos y retazos doblados por color, por si un día aparecía un encargo urgente. La libreta con medidas era casi un archivo del barrio. Cintura, largo, hombro, manga, dobladillo. También había temporadas pesadas, como la de uniformes escolares, cuando el pedal sonaba hasta entrada la noche y la plancha no descansaba. Algunas cobraban anticipo, otras fiaban por confianza, y más de una recibió pago en partes, con abonos modestos. Pero la clientela regresaba siempre, porque un arreglo bien hecho ahorraba dinero, y dejaba la ropa como recién comprada. Y mire cómo se va cerrando el círculo. La calle daba clientes, la casa ponía las herramientas, y la familia empujaba la cuenta. Así se sostuvo una parte enorme de la economía mexicana que casi nunca aparecía en los discursos. Abonero de confianza. En colonias donde el banco quedaba lejísimos y la tarjeta todavía sonaba a cosa de otro mundo, el abonero llenó un hueco enorme. Llegaba con cobijas, sábanas, ollas, vajillas, licuadoras, planchas, radios, relojes, ropa y hasta pequeños muebles. Vendía a pagos chiquitos, apuntados en libreta, con visita semanal o quincenal. Y la clave del negocio estaba en algo muy mexicano: conocer a la gente y saber quién cumplía. Su ganancia salía del sobreprecio, claro, pero sobre todo de la cartera de clientes repetidos. Una señora le compraba una cobija tigre. Más adelante, un juego de vasos. Luego la olla express. Después el ventilador para mayo, cuando el calor ya pegaba. El abonero conocía las casas, las historias familiares, los días de pago y hasta el carácter del perro que ladraba desde la azotea. Iba construyendo crédito sin escritorio y confianza sin contrato largo. En los 70 y 80, este oficio se vio muchísimo en periferias urbanas y en colonias nuevas, donde la casa se iba amueblando despacio. A veces el abonero llevaba mercancía en bicicleta, a veces en microcamioneta, a veces apoyado por una bodega pequeña. Cuando las cadenas de abonos crecieron y luego llegaron las grandes tiendas de crédito popular, el oficio se formalizó un poco. Pero durante décadas funcionó gracias a un mecanismo simple y poderoso: poner el producto en la puerta y convertir la palabra empeñada en flujo de efectivo. El abonero también era una especie de calendario ambulante. Llegaba, tocaba palmas o golpeaba la reja, y la gente salía con el pago envuelto en un pañuelo, guardado en una bolsita o doblado dentro de la Biblia. Si la clienta cumplía, el trato mejoraba y el artículo llegaba más pronto. Así fueron entrando a muchas casas la grabadora, el mantel de fiesta, el juego de sartenes
y hasta el reloj de pared. En barrios donde todavía había calles de tierra y focos colgados con diablito, el abonero ayudó a vestir la casa. Vendía cosas sencillas, sí, pero llenas de ilusión. Cerillo de supermercado. Quien vivió los 80 y 90 recuerda una figura inseparable de Aurrerá, Gigante, Comercial Mexicana, Sumesa, Soriana y tantas otras tiendas de autoservicio. El Cerillo. Delantal puesto, manos listas, sonrisa discreta y el ojo puesto en el carrito que venía cargado hasta arriba porque era quincena. Empacaba rápido, acomodaba el huevo arriba, las latas abajo, el pan aparte, y al final recibía la propina que podía cambiar el humor de todo el día. Para muchos niños y adolescentes, fue la primera entrada constante de dinero. También para personas mayores, sobre todo ya en los 90, cuando este esquema se volvió más visible. La ganancia dependía del flujo, del horario y de la temporada. Los sábados, las fechas de pago, diciembre y regreso a clases, se sentían distinto en la bolsa. Con esa propina se pagaban cuadernos, camiones, tortillas o una ayuda para la casa, y más de uno aprendió ahí a tratar con gente, a aguantar jornadas largas de pie y a valorar cada moneda. Había algo muy de época en esa escena. Las cajas llenas de frascos de mayonesa, paquetes de sopa, jabón Roma, latas de chiles, refrescos en retornable, y luego las primeras bolsas de plástico cada vez más cargadas. El Cerillo no tenía salario normal ni prestaciones como tal. Tenía habilidad, resistencia y una economía armada a base de propina. Y en un país donde muchas familias juntaban ingresos de varias puntas, eso pesó muchísimo. Para muchos cerillos, el aprendizaje iba más allá de empacar. Había que adivinar qué cliente tenía prisa, quién prefería las botellas paradas, quién cuidaba demasiado el pan blanco y quién daba mejor propina si uno sonreía y acompañaba hasta el coche. Algunos llegaban desde temprano con su mandil doblado bajo el brazo y salían ya de noche, cansados, pero con monedas suficientes para llevar algo a casa. En temporadas fuertes, los gerentes apenas se daban abasto organizando filas y cajas. Y en cada salida quedaba una escena de los 90. Carrito rechinando y el cerillo corriendo para alcanzar el coche. Pepenador de tiradero. La cara más dura de esta lista vive aquí. En muchos tiraderos municipales y después en espacios gigantes como Bordo Poniente. Hubo familias enteras que convirtieron la basura urbana en ingreso diario. Salían cartón, papel, fierro, vidrio, plástico, aluminio, cobre, ropa, juguetes, aparatos averiados y todo lo que todavía podía venderse por kilo, por pieza o por lote. La ciudad tiraba. Ellos separaban. Y de esa separación salía el dinero del día. En los 60 y 70, el vidrio y el fierro tenían movimiento continuo. En los 80 y 90, el aluminio se volvió muy codiciado. El cartón creció con el comercio. Los envases retornables seguían valiendo. La ganancia venía de conocer al comprador, de separar rápido y de identificar lo que todavía servía. Varias cadenas industriales y de reciclaje, aunque casi nunca lo reconocieran en grande, dependieron durante años de esa mano invisible que recuperaba materiales antes de que se perdieran bajo la montaña de desechos. En la memoria urbana, este oficio quedó ligado a escenas ásperas: humo, llantas, perros, moscas, lodo, camiones y jornadas larguísimas. Merece contarse con respeto porque fue sustento real para miles de mexicanos. Mientras una parte del país consumía y tiraba, otra parte encontró en esos restos una economía completa, dura, precaria y absolutamente decisiva para sobrevivir. En varios tiraderos existían compradores para cada material, y esa red levantó una economía que casi nunca aparecía en estadísticas oficiales. El cartón iba por un lado, el metal por otro, las botellas aparte. Incluso juguetes o aparatos rescatados podían repararse y venderse en mercados de segunda mano. Muchas personas llegaban antes del amanecer para ganar lugar y apartar lo valioso en cuanto entraban los camiones. El trabajo era brutal en lluvias, cuando el suelo se volvía lodo y el humo se pegaba a la ropa. Aún así,
Para miles de familias fue la diferencia entre comer o no ese día. Vendedor de paca. Abrir una paca tenía algo de ceremonia y de apuesta. La gente se juntaba alrededor. Salía un olor mezclado de cloro, guardado, tela vieja y perfume ajeno. Y de pronto aparecían tesoros. Una chamarra de mezclilla, unos levis, ropa para niño casi nueva, chamarras deportivas, sudaderas universitarias, botas, tenis, playeras de equipos, prendas de marca que en tiendas salían carísimas y en el tianguis podían venderse a muy buen precio. Este negocio agarró fuerza en la frontera y luego se regó al centro del país durante los 80 y 90. La crisis apretó. El salario compraba menos y la ropa usada importada se volvió solución para millones. Quien vendía paca ganaba por selección y por ojo. Separaba lo mejor, lo lavaba, lo planchaba, lo apartaba para clientela fija y dejaba el resto en montones más baratos. Una sola paca bien elegida podía surtir varias semanas de mesa en un tianguis. En Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Nuevo Laredo, tuvo sabor de frontera. En la capital y en muchas ciudades del centro, se mezcló con el mercado sobre ruedas, con la fayuca y con la tradición de la cháchara. Además traía un toque aspiracional muy de época, porque en medio de la crisis, la gente podía estrenar una prenda con etiqueta extranjera por mucho menos. Ese olor al abrir la paca, quien lo conoció, todavía lo recuerda. Había vendedores que ya conocían la mano de cada cliente y le apartaban tallas o marcas en cuanto abrían la paca. Si salían botas buenas, iban con uno. Si aparecía ropa para niño, se la guardaban a las mamás más cumplidas. También surgió todo un lenguaje alrededor. Americana, premium, primera, segunda, de montón. En los tianguis grandes, ver escoger paca era un espectáculo, con señoras revisando costuras, muchachos buscando chamarras deportivas y revendedores peleando piezas especiales. La mercancía cambiaba de barrio en barrio, pero la emoción era la misma, hallar algo valioso antes que los demás y sacarle ganancia rápido. Ahora asoma otra cara del país, la del dólar, la aduana y el antojo por lo extranjero. Ahí cambió la mercancía y cambió también la ganancia. Fayuquero de frontera. Durante buena parte de los 70 y sobre todo en los 80, conseguir producto importado en México era para muchos una pequeña hazaña. Las restricciones de importación, los controles, la escasez y el deseo por lo que venía del otro lado hicieron crecer al fayuquero. En la frontera compraba, movía, apartaba o conseguía radios, calculadoras, perfumes, jeans, tenis, Walkman, videocaseteras, juguetes, cassettes, cigarros, relojes y un largo etcétera que luego aparecía en mercados, locales pequeños o puestos semifijos. Su ganancia salía de una ecuación sencilla y peligrosamente efectiva. Mercancía deseada, poca disponibilidad, cliente dispuesto a pagar. Tepito en la capital se volvió símbolo de ese movimiento. San Juan de Dios en Guadalajara tuvo su propio pulso. Las ciudades fronterizas marcaban tendencia, porque ahí se tocaba antes la novedad. Quien lograba surtirse y mover producto tenía un margen fuerte, aunque también caminaba sobre terreno delicado, entre decomisos, mordidas, revisiones y la eterna improvisación mexicana. La fayuca dejó una huella tremenda en la memoria de los 80 y 90. Ahí llegaron muchas primeras veces, la calculadora Casio, el perfume gringo, la chamarra Members Only, los tenis que salían en revistas, el aparato de sonido con doble casetera, los VHS con películas grabadas y la ilusión de traer un pedacito de otro mundo. Para muchos fue comercio de supervivencia, para otros, escalera de ascenso. En cualquier caso, movió dinero a lo grande sin parecerse jamás al trabajo serio que salía en los anuncios de periódico. En los años de control de importaciones, muchas personas sabían de memoria qué cosas venían de McAllen, de Laredo, de El Paso o de San Diego, y eso también movía la conversación en los mercados. El fayuquero exitoso tenía olfato para detectar el antojo antes de que se volviera moda. Veía una calculadora nueva, un modelo distinto de tenis,
un perfume que no llegaba a tiendas formales y ya sabía que tendría salida. A veces vendía por encargo, otras sobre pedido y otras más por exhibir la caja brillante. La novedad hacía que la gente preguntara precio y regresara. Sonidero de barrio. Pocos oficios huelen tanto a noche de barrio como este. Bocinas acomodadas en una camioneta, cables hechos nudo, tornamesa, casetes, luego discos compactos, una mesa con focos de colores y la voz del sonidero lanzando saludos para la familia del festejado, para la comadre de la esquina, para la banda de la otra colonia y para la muchacha de vestido brillante que ya estaba esperando la cumbia. El baile empezaba y con él entraba el dinero. Desde los 70, el fenómeno sonidero creció con fuerza en la Ciudad de México, en el oriente del Valle de México y en ciudades como Puebla. Había gigantes conocidos y también muchísimos sonideros chicos de colonia que trabajaban bautizos, bodas, 15 años, kermeses, fiestas patronales y bailes callejeros. Cobraban por evento, por horas, por traslado y a veces por equipo extra. La familia ayudaba a cargar, a conectar, a cobrar, a vender refrescos o a cuidar la tornamesa. Era negocio y era prestigio. En muchas zonas populares este ingreso sostuvo hogares completos y dejó un paisaje sonoro inolvidable, cumbia rebajada, salsa, luces en las paredes, lonas amarradas con lazo, olor a cerveza, a cable caliente y a perfume barato. También movía una economía más grande alrededor. Renta de sillas, venta de tacos, hielo, vasos, fotografías y ropa especial para bailar. Así de ancho se hacía el dinero cuando alguien sabía poner a bailar a un barrio entero. Vendedora por catálogo. Muchas mujeres mexicanas hicieron negocio con una bolsa, una libreta y un catálogo que olía a perfume nuevo. Avon, Fuller, Jafra, Tupperware, Stanhome y otras marcas circularon por colonias, oficinas, escuelas y reuniones familiares durante décadas. La vendedora por catálogo llegaba a la casa de la vecina, dejaba el folleto, enseñaba muestras de labial, crema o fragancia, tomaba pedido, cobraba después y se iba haciendo de una cartera de clientas que compraban por gusto, por confianza o por facilidades. Este modelo prendió con fuerza porque se acomodaba a la vida cotidiana de muchísimas mujeres. Permitía vender desde casa, salir unas horas, aprovechar la red del barrio y ganar comisión sin entrar a una fábrica o a una oficina. Además tenía premios, incentivos y cierto brillo aspiracional. Una buena temporada podía dejar dinero y, de paso, una licuadora, una vajilla, una cosmetiquera o un artículo especial para quien más vendía. Los catálogos se volvían tema de sobremesa igual que la novela de la tarde o el anuncio que acababan de ver en la tele. La vendedora por catálogo conocía gustos, tonos de piel, fechas de cumpleaños y manías de sus clientas. Sabía quién pagaba puntual, quién pedía fiado y quién siempre caía con el perfume de la página central. En los 80 y 90 esto explotó por todas partes, desde colonias populares hasta fraccionamientos nuevos. Y basta ver uno de esos catálogos viejos, con peinados altos y maquillaje de época, para que vuelva de golpe un México de puertas abiertas, sala arreglada y café servido en taza de vidrio. Cocinera desde casa. Aquí vive uno de los grandes pilares de la economía familiar mexicana. La cocinera desde casa convertía la cocina en taller, comedor, fonda y caja registradora. A veces vendía desde la ventana, a veces desde el zaguán. A veces sacaba una mesa plegable con mantel de plástico y un letrero hecho a mano que decía: hay comida, hay tortas, hay flautas, hay pozole, hay gelatinas. Y con eso bastaba para empezar. La clientela llegaba sola si el sazón respondía. Obreros antes del turno, estudiantes a la salida, choferes, oficinistas, albañiles, vecinos que ya no alcanzaron a guisar, señoras que encargaban tamales para una junta escolar o tortas para el convivio del domingo.
En el centro del país mandaban la comida corrida, el arroz, los frijoles, el guisado del día. En el norte se movían burritos, tacos de harina, menudo y lonches. En el sur jalaban antojitos, tamales, garnachas, panuchos, tlayudas o empanadas, según la región. Su ganancia venía de usar lo que la casa ya tenía: cazuelas, ollas, comal, refrigerador, cuchillos, cucharones y manos familiares. Una hija cobraba. El hijo salía con repartos cortos. La mamá cocinaba. La abuela ayudaba con salsas o tortillas, y el dinero entraba a diario. Muchas fondas muy queridas empezaron así, con 4 sillas disparejas, una olla express silbando, olor a recaudo, a jitomate frito, a caldo recién hervido, y una frase escrita con plumón en cartulina: mañana hay mole. Tianguista del barrio. La palabra viene del náhuatl tianquistli, y eso ya dice mucho. El tianguis tiene raíces hondísimas en México, pero durante los 70, 80 y 90 se multiplicó con la expansión de las ciudades y de las colonias populares. El tianguista armaba su puesto con tubo, lona, mesas, cajas de plástico, ganchos, lazos y una velocidad que solo se aprende a fuerza de desvelos. Llegaba de madrugada, descargaba con diablito y antes de que el sol pegara ya tenía tendida la mercancía. Ahí se vendía de todo: verdura, fruta, ropa, zapatos, juguetes, cháchara, herramienta, casetes, discos, películas, piratería, fayuca, artículos de segunda, plantas, comida preparada, ropa interior, cosméticos, pilas, tenis, trastes y milagros domésticos imposibles de enumerar. La ganancia dependía del giro, del lugar del puesto, del volumen y del trato. Porque en el tianguis la palabra cuenta, el regateo mueve y la clientela regresa cuando siente precio justo, mano derecha o mercancía rendidora. Cada región puso su acento. En el norte podían dominar mezclilla, herramienta y ropa americana. En el Bajío se mezclaban artículos de piel, barro y textil. En el centro aparecía de todo, desde la verdura de temporal hasta el casete grabado. En el sur y en las costas mandaban artesanías, comida local, pescados, frutas y bordados. El tianguista vivía cansado, sí, pero tenía una ventaja tremenda: cobraba diario, movía mercancía real y formaba parte de una tradición comercial que México jamás soltó del todo. Tiendita de sala. Y llegamos al corazón del barrio. La tiendita de sala, de cochera, de ventana o de zaguán, sostuvo una parte inmensa de la economía mexicana durante décadas. Bastaban anaqueles de madera, un refrigerador ruidoso, una báscula, frascos de dulces, cajas de refresco retornable y una libreta para fiado. Con eso una casa se convertía en negocio, y la familia entera entraba al juego. Alguien surtía, alguien cobraba, alguien iba a la abarrotera y alguien se quedaba cuidando mientras sonaba la radio. Su fuerza estaba en la cercanía. La gente compraba lo urgente y lo pequeño. El huevo que faltó, el jitomate para completar el guiso, las tortillas mientras regresaba el esposo, el jabón Roma, el cerillo, las pilas, la vela, la lata de chiles, el refresco Pascual o Lulú, los cigarros sueltos, las sabritas para el niño, el chicle Canels, el mazapán, el Duvalín, la galleta de animalito, la paleta de caramelo y hasta el kilo de frijol medido a pulso. A veces también había recargas después, copias más adelante o llamadas de teléfono cuando el país fue cambiando. Pero durante mucho tiempo bastó el abarrotero de casa para resolver la vida menuda del día. En los 60 y 70 convivía con mercados, panaderías y carnicerías. En los 80 ayudó a resistir inflación y escasez. En los 90 siguió siendo salvavidas en fraccionamientos, colonias obreras y pueblos. La libreta del fiado, guardada arriba del refrigerador o debajo del mostrador, tenía casi el valor de un documento oficial. Ahí estaba la economía sentimental del barrio, el apellido de cada casa, la fecha de pago, el favor concedido, la confianza construida durante años.
Por eso la tiendita de Sala fue mucho más que un negocio chico. Fue caja diaria, red de apoyo, punto de reunión y un pedazo entero de México metido entre frascos de dulces, rejas, anuncios pintados a mano y el sonido de una botella de vidrio destapándose en la tarde. ¿Cuál de estos oficios vio usted en su calle? ¿Y cuál le dio de comer a alguien de su familia? Regáleme su like si este viaje le trajo de vuelta a ese México que olía a mercado, a nixtamal y a betún. Suscríbase para seguir destapando la economía que levantó al país desde la banqueta, la cocina y el tianguis.